¿Cómo están, hermanos? Gusto verlos. Qué bueno verte. Quiero continuar con lo que venimos hablando acerca de los ministerios y hoy voy a hablar acerca del ministerio profético. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos has permitido hoy estar en este lugar para poder, Señor, adorarte, para poder, Señor, entregarte nuestras vidas en adoración, alabanza. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias por la salud que nos das. Gracias por tantas bendiciones a nuestras vidas. Señor, gracias porque no nos ha hecho falta de ningún bien. Estamos, gracias a Dios, bendecidos, estamos completos. Y te pedimos, Padre, que esta noche, Señor, hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, que seamos edificados, que podamos crecer para salvación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias. Amén. Quiero empezar diciendo que nosotros queremos como iglesia que estos 5 ministerios se puedan desarrollar dentro de nuestra iglesia local porque es importante para que la iglesia se pueda mantener estable. Es importante para que la iglesia pueda crecer de una manera equilibrada. Entonces, voy a mencionar algunas características sobre el ministerio profético y que es algo que en la actualidad no se está haciendo. La palabra profética llama al arrepentimiento. ¿Está de acuerdo conmigo? La mayor parte del tiempo que los profetas hablaban para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados. No hablaban y decían, el Señor te va a dar un carro y te va a llevar en un carro de fuego como Elías, ¿verdad? ¿Verdad que esas no eran las palabras? Siempre era la confrontación. La palabra profética nos lleva a la confesión, nos lleva a arreglar cuentas con Dios y a que el pueblo viva en santidad. Imagínense si nosotros tuviéramos un profeta de oficio aquí. ¿Usted cree que cada uno de aquí iba a hacer lo que quisiera hacer? ¿A qué no? Pues es el profeta. Y el que tiene ese ministerio, tiene los ojos abiertos. A Dios le revela todo. Y entonces, eso es bueno, para que pueda traer un balance a la iglesia. Ahora hay ciertas cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo en el camino sobre el ministerio profético, de que no es nunca una palabra profética o una confrontación va a ser para avergonzar a alguien, sino siempre va a ser para edificar. ¿Está bien? Entonces la palabra profética lo que hace es que activa y libera el plan y los propósitos de Dios para una persona o para una iglesia. Entonces, el ministerio profético dentro de la iglesia, ¿qué es lo que hace? Que mientras nosotros nos reunimos los domingos, estamos en un tiempo de adoración de la presencia de Dios. Si Dios le habla al profeta, le puede revelar el don que alguna persona aquí pueda tener y que es necesario activarlo. Y la única persona que lo puede activar es el profeta. Es el que Dios ha preparado para que pueda activar los dones. La palabra profética es creativa. La profecía no solamente nos informa de lo que Dios está haciendo, sino que nos impulsa al movimiento espiritual de la iglesia. Nos mueve, ¿verdad?, hacia adelante. La profecía hace algo más que confirmar. La profecía libera. El profeta no es una nueva figura en el Nuevo Testamento, porque dicen, no, es que los profetas eran para el Antiguo Testamento. Pues déjeme decirle que no. Es también para después del Nuevo Testamento y para nuestros días también. Entonces, tal como los profetas en tiempos antiguos,
Los profetas tienen un doble ministerio, que es predecir y hablar por Dios. Esto quiere decir que predicen el futuro como Dios lo revela por su espíritu y hablan o dan con libertad una palabra de parte de Dios. Ahora, una de las cosas que hace el profeta, porque el profeta es un portavoz, aparte de hablar algo que Dios quiere comunicar a su pueblo, trabaja en conjunto con el ministerio apostólico para poder activar, para poder preparar, ¿verdad? Y activar los ministerios dentro de la iglesia local y prepara, ¿verdad? Prepara para que todo para que se pueda llevar a cabo. El profeta lo que hace que Dios le revela, activa los dones sobre la persona y el profeta es el que el apóstol el que se encarga de enviar. Vaya conmigo, vamos a ver un pasaje que quiero que lo tenga como referencia. Hay muchos que pudiéramos tocar, pero vamos a agarrar un pasaje que nos va a dar de alguna manera cierta luz para lo que estamos diciendo. Vaya conmigo, Hechos capítulo 11, el verso 22. Hechos 11, 22. Es más, vamos a leerlo desde el verso 19 para poder entrar en contexto, porque si no, algunos de ustedes no le van a pescar la onda. Vamos ahí, verso 19, ¿lo tienen? Vamos a leer, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora sí vamos al verso 22 donde quería llegar. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo, ¿cuánto tiempo? 1 año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Claudio era uno de los emperadores romanos. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, o sea, ayuda, a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces ahí, ¿verdad? Hay un profeta, ¿verdad? También hay otros pasajes por ahí hablando de Bernabé. Bernabé también tenía un don profético, y parte de ese es el trabajo que Bernabé también hacía. Ahora, el ministerio profético también tiene la característica
de que no solamente profetiza o habla por medio de Dios, sino que también el profeta discipula, el profeta también enseña, ¿verdad? Con revelación de la palabra, porque un profeta incluso puede llegar a tener revelación más profunda sobre cosas que están escritas en la palabra por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace lo que estábamos diciendo? Que el ministerio profético fundamenta y prepara el camino apostólico. Porque, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí Agabo, verdad? Agabo dijimos, el profeta, que iba a pasar algo ahí, estaba previniendo un hambre, ¿verdad? Y advirtió a la iglesia. De alguna manera, para la iglesia local, había que advertirla de algo que iba a pasar. Y se pusieron las pilas los hermanos y dijeron, pues vamos a mandar ayuda, de manera que nadie tenga necesidad de nada. Entonces, de alguna manera, la iglesia siempre ha pasado por, vamos a decir, por diferentes etapas de tribulación, diferentes etapas de necesidades, y esta no fue la excepción. Había necesidad, pero también en medio de esa necesidad estaba el ministerio profético para poder advertir y poder ayudar a la iglesia en ese momento. Y entonces, ¿qué es lo que hace que a través de esta palabra que Agabo está compartiendo, ¿verdad? Empieza a hacerse la movilización de los hermanos que habían llegado de Jerusalén para que fueran a Judea a llevar ayuda. Y comienza así, acuérdense que es por primera vez que en Antioquía les llaman cristianos. Es la primera vez que se menciona al grupo de hermanos que se están congregando, se les llaman cristianos. Y empieza la movilización apostólica, ¿verdad? Pablo y Bernabé empiezan a hacer una travesía juntos como compañeros, amigos del ministerio, y empezaron a trabajar en el trabajo apostólico. Ahora, el ministerio de profeta viene muy a menudo juntamente con el ministerio de apóstol, y los dos trabajan juntos en un ministerio de poner fundamentos. Vamos a Efesios, sin dejar, marque ahí, póngale un hilito, no sé si su Biblia tiene un hilo así como este, póngale el hilo ahí. Vamos a ir por mientras, a hacer un paréntesis. Vamos a Efesios capítulo 2, el verso 20. Efesios 2:20. Entonces, mire, le voy a confirmar lo que estamos hablando, que establecen juntos para poner fundamento. Lo leemos juntos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y ¿qué? Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 21, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Ok, voy a hacer un paréntesis ahí. Voy a hacer un paréntesis. No nos vamos a desviar, pero quiero mencionar algo que les mencioné en la mañana hoy, aquí. Dice, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Hace unos años atrás prediqué acerca de esa piedra, del ángulo. Para cuando se va a construir, se usaba una piedra que era en forma de 90 grados para poder sacar la escuadra de un edificio. Y también se usaba una piedra como una plomada. A ver que ahora se usa una plomada, el albañil usa una plomada, ¿verdad? Entonces, en otra parte de la escritura dice que Jesucristo es la piedra que desecharon los edificadores. ¿Y quiénes son los edificadores? Los que predican la palabra de Dios. Cuando nosotros nos salimos del contexto de dejar a Cristo fuera de nuestras predicaciones, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos construyendo, pero sin plomo. ¿Y qué hace un albañil si levanta un muro y no usa el plomo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se le va a ir la barda? Chueca, ¿va? Y no la va a levantar más de 2 metros y se le va a caer, porque está chueca. Pero cuando le pone la plomada, ese muro tiene que ir derechito.
Entonces Jesús es ese plomo. Nosotros somos el edificio. Nosotros, cada uno de nosotros somos ese edificio que estamos siendo edificados. Y el fundamento, dice la palabra, que es ¿quién? Es Cristo. Y la piedra del ángulo que le da para que quede bien escuadrada la casa, ¿quién es? Cristo. Y la plomada, Cristo. ¿Ah? Porque tiene que salir el edificio, tiene que salir ¿qué? Perfecto. Entonces, eso no lo podemos obviar. Y cuando dice ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué estamos leyendo al principio? Ayúdenme. Así que, ¿qué? Perdón, edificados sobre ¿qué? El fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas ponen el fundamento para establecer una iglesia, ¿verdad? Pero no olvidando que el centro o lo más importante de ahí, ¿quién es? Cristo. O sea, un apóstol no puede establecer una iglesia sin que Cristo sea el fundamento. Porque hay apóstoles que levantan su propio fundamento. Ellos, lo que ellos dicen, esa es ley. Pero se olvidan de lo que Cristo ha dicho. Hay profetas que predican de su propia voluntad en esta época que estamos viviendo, pero se han olvidado que el fundamento es Cristo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, de que siempre la plomada va a ser Cristo. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando hablamos acerca del ministerio profético, Agabo es uno de los profetas que se menciona un poco más en Hechos, y también más adelante, en Hechos capítulo 21, el verso 10 al 14, predice cuando van a encarcelar a Pablo. Entonces los profetas son parte del liderato dedicado al cuerpo de Cristo y a la vida de la congregación. Vamos a ver 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 29. Y ahí vamos a ver que los profetas tienen que estar dispuestos a que su profecía sea juzgada también. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer juntos. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás... Bueno, vamos a parar tantito ahí. Entonces, un profeta de verdad tiene que estar dispuesto a que su profecía sea juzgada. Yo he visto, pues, no sé si decirlo, pero lo tengo que decir, iglesias donde vienen profetas y tráigame, que siento la presencia, tráigame esa manta que está ahí. Se la traen, agárrala entre 4. Voy a soltar una palabra y si esa palabra es de edificación, tienes que sembrarla, tienes que pactarla. O una cadena, un anillo, un arete, teléfono celular, iPhone Pro 17. ¿Verdad? La cartera completa. ¿Cuándo vimos nosotros a Jesús haciendo eso? Recogiendo aretes y cartera y dinero por una palabra profética. ¿Va que no? Ahora, esa palabra que él está diciendo, si realmente viene de parte de Dios, ¿debe ser juzgada? Claro que debe ser juzgada. Nadie puede levantarse y decir, así dice el Señor. No, a ver, espérate, calmantes montes. Trae esa palabra para acá, la vamos a analizar, vamos a orar y vamos a pedir a alguien más dentro de la iglesia que tenga el don profético para analizar lo que se está diciendo. Ese es el verdadero orden el que se debe de hacer. Pero hubo una temporada que la iglesia entró en un mover del Espíritu Santo donde caían y se levantaban y gritaban y así dice el Señor y todos gritando, ¿no? Y entonces Pablo dice, cálmense, vamos en orden. Uno habla y los demás escuchan y después analizamos qué es lo que realmente se está diciendo. Porque dice la palabra que la profecía está sujeta al espíritu del profeta. Y el espíritu del profeta está hablando de su temperamento, está hablando de su carácter, está hablando de su personalidad.
Y él puede malinterpretar o poder deducir algo que a lo mejor no va por ahí. Entonces, uno debe tener cuidado cuando se dice así dice el Señor. Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, no estamos diciendo de que Dios no hable, sí, Dios sí habla, pero debemos de tener cuidado cómo transmitimos ese mensaje a la iglesia. Amén. Bueno, entonces, seguimos. Si hay un profeta que no se deja juzgar, no es profeta. Porque se caracteriza por ser humilde. El 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero. ¿Verdad? En orden. Porque podéis profetizar todos al mismo tiempo, ¿o cómo? No, uno por uno. ¿Para que qué? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y aquí viene el verso 32, el que estaba yo diciendo. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? Imagínense que viene la gente y suelta su teléfono, el iPhone Pro 17. Y yo digo, ay, ¿será que era de Dios eso que yo soltara mi iPhone de 29,000 pesos? No, Dios no es un Dios de confusión. Porque ahora te profetizan carros, casas y que te va a ir bien. Eso es lo que profetizan. Pero nadie te profetiza que estás en pecado. Nadie te profetiza que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Porque si un profeta dice eso, ya no lo vuelven a invitar. Y ellos quieren congraciarse con el pueblo para que lo vuelvan a invitar. Seguimos. Ahora, el profeta afirma la identidad en cada miembro del cuerpo de Cristo. Da afirmación, ¿verdad? Da la seguridad a las personas. Prepara el camino para manifestar la plenitud de Dios. Trae la revelación de la palabra y el propósito de Dios. El ministerio profético despierta y reconoce los ministerios para ser enviados por el ministerio apostólico. Son responsables del envío bajo autoridad de la congregación local. Por ejemplo, vamos a ver Hechos capítulo 13. Hechos 13, del verso 1 al 3. Vamos a ver ese ejemplo. Cuando se reconoce el ministerio de una persona a través del ministerio profético, ¿verdad? Se activa a través del ministerio apostólico para enviarlos y activarlos al ministerio. Capítulo 13, ¿lo tienen? Leemos juntos, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué habían? Profetas y ¿qué? Bernabé, Simón y el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme, ¿a quién? A Bernabé, ¿y a quién? Y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ¿quiénes estaban reunidos ahí? Profetas y maestros. Lo más seguro es aquí que el ministerio profético no falla. Cuando Dios habla, estos me son útiles para el ministerio. Y ahí los nombraron, los activaron y los enviaron. Lógicamente que estamos hablando de que hay un proceso previo que nosotros no conocemos, desconocemos acá, pero si nosotros vemos la historia de Pablo, era un erudito, era un hombre que estaba preparado en la ley, no era una persona neófita.
Y era una persona que tenía muchos contactos en la política. Tenía muchos contactos para poder llegar a personas y a muchos grupos de gentes. Tenía doble ciudadanía. Era judío y era romano también. O sea, tenía mucha influencia. Y entonces, desde que Dios se le apareció en el camino, cuando Saulo perseguía a la iglesia, Dios mismo se le apareció y él lo llamó, pero luego fue confirmada esa palabra por los profetas y activaron el don, activaron el ministerio en él. Y Pablo fue uno de los, Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo y fue uno de los mejores, ¿verdad?, que más relevantes de los apóstoles que expandieron el evangelio en diferentes naciones. Muy bien, ahora, el profeta predice el futuro para cuidar a la iglesia y tiene autoridad territorial. Hay una palabra ahí que está en Lucas 4 que habla acerca de la tentación de Jesús. Y normalmente nosotros vemos la historia, el panorama, cómo Jesús fue tentado. Pero ¿quién lo llevó al desierto para ser tentado? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo lo llevó. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pero aquí va el secreto que les quiero decir. De que Jesús no solamente fue para ser tentado por el diablo, sino que la misión que él tenía en ese momento, una de las cosas que hizo él, que venció al diablo con la misma palabra y tomó la autoridad territorial sobre esa zona. O sea que el ministerio profético tiene autoridad territorial. Puede llegar a un lugar y los cielos se abren. Porque tiene autoridad de parte de Dios para que eso suceda. Por eso es que Jesús, cuando llegó a Gadara, dice que había un endemoniado. En otra versión dice que habían dos. En otro de los evangelios. Y que cuando Jesús llegó y se baja de la barca, que le dijeron los demonios: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Por qué has venido a atormentarnos y todavía no ha llegado nuestra hora? Y Jesús dijo: espérate, si todavía ni he hablado. Pero lo que él cargaba era la autoridad territorial. Por eso cuando él llegaba, le decía a los espíritus: enmudece, sal fuera. Ahora se iban. Autoridad. Esa autoridad es lo que tiene el ministerio profético. Después, me gustaría que en una enseñanza aparte, no en domingo, pudiéramos hablar sobre los 5 ministerios en Jesús. Jesús como apóstol, Jesús como profeta, Jesús como maestro, Jesús como pastor, Jesús como evangelista. Está impresionante, porque son los ministerios de él que él dejó para la iglesia. El ministerio del profeta, ahora voy a ir un poquito más concreto hacia la persona, debe tener el don de profecía. Un profeta, para ser profeta en la iglesia, para empezar debe tener un don profético, ¿verdad? Y lógicamente tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Un profeta debe ser escogido por Dios. Ahí está en 1 Corintios capítulo 12, el verso 28 al 29. Tiene que mostrar una vida de santidad y humildad. Tiene que estar dispuesto a que lo juzguen. Entonces, normalmente el ministerio apostólico, el ministerio evangelístico, el ministerio profético son ministerios móviles, que vienen. Van, hacen una obra allá, regresan, van, los invitan por acá, van y vienen. Pero la característica principal de todo ministerio es que deben de tener una casa. Deben de tener un lugar donde se alimentan constantemente. Deben de tener un lugar donde primero empiezan a funcionar.
sea, antes de irse a las naciones, tienen que empezar en la casa. Y cuando terminen de hacer su trabajo, tienen que regresar a la casa. Porque esa es una señal de sumisión y es una señal de humildad de un ministro. Que lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en nuestra época, que es el ministerio evangelístico, hemos visto evangelistas que vienen de allá, que van para acá, que andan viajando por el mundo, pero no tienen iglesia. O profetas que andan profetizando en todos lados, pero no tienen iglesia, y ese es un error. Eso es un error. Un profeta debe tener una casa, tiene que tener una iglesia donde debe de pertenecer. Porque si no, ¿quién lo va a llamar a cuentas? Todo ministro tiene que entregar cuentas y tiene que ser llamado a cuentas. ¿Qué estás haciendo con el ministerio? Para que pueda caminar en orden, para que pueda caminar en obediencia, para que pueda caminar en la línea, ¿verdad?, que el Señor trazó para la iglesia, en la plomada. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, lo que nosotros deseamos es de que acá en la iglesia local se levante ese ministerio. ¿Cómo? Pues hay que orar. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos meternos en el fuego del Espíritu Santo y que Él sea el que llame, que Él sea el que escoja, que Él sea el que active los dones en medio de nosotros. Si no, vamos a tener que traer un profeta para que active los dones. Tiene que traer un profeta, pero de los buenos, no de los que sacan dinero, no, de los buenos. De los buenos, de los que no sacan dinero. Hermanos, sí hay profetas de los buenos, sí hay ministerios buenos. Lamentablemente no nos han tocado, pero sí hay. No podemos decir como Elías, no, yo soy la última Coca-Cola del desierto, Señor. Yo fui el único que quedó de los profetas, ya les dieron cuello. Y le dice el Señor, cálmate, Elías, no eres la última Coca-Cola del desierto. Tengo un refri lleno. Un montón de profetas que tengo por acá todavía. No, sí hay. Sí hay ministros de verdad. Y nosotros no podemos cerrar nuestro corazón, decir, no, eso, porque la gente ha sido lastimada con eso y dice, no, eso era del Antiguo Testamento, eso era antes allá con los últimos apóstoles de Jesús, los últimos profetas, ahí quedaron, ahí murieron ya. No, eso es para nosotros hoy. Pero tenemos que buscar, tenemos que orar, ¿verdad? Y entonces eso tiene un precio. Por eso dice la palabra de Dios que el que desea obispado, buena obra desea. Pero el que desea obispado tiene que prepararse, tiene que orar, tiene que estudiar la palabra de Dios. Amén. Próximo año queremos establecer el instituto bíblico. ¿Cuánto le van a entrar? Pues tienen que prepararse. Próximos ministros, si tú tienes un llamado de parte de Dios, tienes que preparar. Porque Dios sí te puede preparar en el camino, pero te tienes que preparar sí o sí. Yo he conocido ministros que empezaron a llevar a cabo su ministerio sin haber estudiado, pero cometieron muchos errores al principio. Entonces yo no creo que Dios sea un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Y si queremos servir al Señor, tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? No importa el tiempo que nos tome, pero hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a prepararnos. Amén. Ya voy a terminar, hermanos. Entonces, el deseo de nuestra iglesia, que se levante un ministerio profético genuino, para que seamos edificados y confirmados en el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es el deseo de nuestro corazón. Que pueda el Señor levantar en medio de nosotros un profeta. Amén. Digan, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dicen yo? Le entro. No quieren, hermano, no tengan miedo, no pasa nada. Lo vamos a dejar hasta ahí. La próxima semana voy a estar hablando acerca
del ministerio evangelístico o del ministerio pastoral, creo que es el que sigue.